En una calle cualquiera de Fuenlabrada, Madrid, nació un niño que no sabía que el mundo del fútbol, algún día, gritaría su nombre con pasión: Fernando Torres. Desde que tuvo uso de razón, soñó con goles. No jugaba con muñecos, jugaba con balones. No soñaba con ser astronauta, soñaba con vestir la camiseta del Atlético de Madrid, como su abuelo, como los suyos. Era pequeño, rubio, flaco, pero tenía fuego en los pies. A los 5 años ya dominaba el balón como si fuera parte de su cuerpo. Lo apodaron el Niño, no solo por su rostro angelical, sino porque jugaba como si el fútbol fuera un juego eterno, como si no hubiera presión, solo magia. Pasó por el Parque Europa, por clubes infantiles, hasta llegar al sueño, la cantera del Atleti. Era apenas un adolescente, pero su madurez dentro del campo gritaba futuro. Cada toque suyo era una promesa, cada gol una señal de que algo grande se estaba gestando. Fernando no tenía un don cualquiera. Tenía la mezcla justa de humildad, instinto y pasión. Y eso no se entrena. Se nace con ello. Con solo 17 años, Fernando Torres debutó en el primer equipo del Atlético de Madrid. Era el año 2001 y el club vivía días oscuros, hundido en segunda división, con más pena que gloria. Pero cuando aquel muchacho rubio entró al campo, algo cambió. Había luz. Había futuro. Había un nuevo ídolo. Su primer gol llegó pronto, y no fue uno cualquiera. Fue un grito de esperanza para una afición herida. Cada partido suyo era una batalla, cada carrera, un acto de fe. Se echó al equipo a la espalda como si llevara años en el campo. Pero no. Era un chaval. Un chaval con el alma del Calderón en el pecho. Lo apodaron el Niño, pero jugaba como un veterano. Tenía velocidad, intuición, carácter. No tenía miedo. Y sobre todo, tenía amor. Amor por la camiseta rojiblanca, por un club que era familia, por una hinchada que lo amó desde el primer instante. El Atlético volvió a primera. Y Fernando fue el héroe silencioso, el chico de la casa que devolvió el orgullo. Había nacido una leyenda. Durante los años siguientes, Torres fue mucho más que un delantero, fue el símbolo de una resistencia. El Atleti no vivía su mejor época. Lejos de títulos, cerca del sufrimiento. Pero en medio de todo eso, Fernando era esperanza pura. Se convirtió en capitán a los 19 años. Su brazalete pesaba más que cualquier trofeo, porque representaba el alma de una afición que nunca se rinde. No había Champions, ni finales, ni portadas de gloria. Pero había lucha. Cada temporada era una guerra, y él era el primero en ir al frente. Los grandes clubes lo querían. Las ofertas llovían. Pero él se quedaba. Porque aún sin gloria, el Atlético era su casa. Y él, su escudo. Sin embargo, había algo que lo inquietaba, la necesidad de competir, de crecer, de probarse en las grandes ligas. El Niño no podía quedarse eternamente esperando. Y aunque le doliera en el alma, sabía que tenía que volar. Lo que nadie imaginaba es que, al irse, comenzaría uno de los capítulos más increíbles de su carrera. En 2007, el mundo del fútbol vio cómo Fernando Torres fichaba por el Liverpool FC. Para muchos, una traición, para otros, una evolución. Lo cierto es que al llegar a Anfield, se transformó. La Premier lo necesitaba, y él no decepcionó. En su primera temporada, explotó. Goles, velocidad, regates, carácter. En cada partido, hacía temblar a las defensas. No tardaron en amarlo. La hinchada del Liverpool lo recibió como uno de los suyos. You Will Never Walk Alone ya era su canción también. Marcó más de 30 goles en su primer año. Batió récords. Se metió en el corazón de Inglaterra. Y en ese proceso, Fernando dejó de ser el niño para convertirse en un gigante. Jugó con Gerrard, emocionó a Europa, y puso su nombre entre los mejores delanteros del planeta. No solo era talento, era determinación, elegancia y respeto. En cada celebración, seguía señalando al cielo, recordando de dónde venía. Fuenlabrada, el Calderón, su historia seguía viva. Pero como todo en la vida, la cima también trae desgaste. Y poco a poco, su cuerpo comenzó a decir basta. La velocidad que lo hacía imparable comenzó a menguar. Las lesiones musculares aparecieron con frecuencia. Cada golpe, cada frenada, cada arranque, le costaban más. Y con las dudas físicas llegaron las críticas. En Liverpool ya no era el mismo. Se hablaba de su baja forma, de su pérdida de confianza. Fernando sufría en silencio. No era solo el cuerpo,
era el alma. El delantero que volaba ahora se arrastraba. A pesar de todo, el Chelsea puso sobre la mesa 58 millones de libras. Un traspaso histórico. Pero en Londres, la presión se volvió insoportable. Tardó más de 900 minutos en marcar su primer gol. La prensa no lo perdonó. Los memes, las burlas, las comparaciones injustas. Pasó de ser amado a ser cuestionado. Su sonrisa se volvió más tímida. Pero nunca se rindió. En silencio, siguió trabajando. Esperando su momento. Porque los verdaderos campeones no se esconden en la caída, resurgen. Y Fernando estaba a punto de vivir una noche que lo marcaría para siempre. Semifinal de Champions League. Camp Nou. El Chelsea se enfrentaba al todopoderoso Barcelona. Fernando Torres, ya casi olvidado por muchos, entra en el segundo tiempo. El marcador, la tensión, la historia, todo parecía en contra. Y entonces, en los últimos minutos, ocurre lo imposible. Torres corre desde la mitad del campo, solo, con el estadio entero gritando en silencio. Elude a Valdés, y marca. Gol. Gol. Gol que clasificaba al Chelsea a la final. Ese gol no solo fue un pase a Múnich. Fue una redención. Una respuesta a los que dudaron, a los que lo enterraron antes de tiempo. En la final, el Chelsea levantaría la Champions, y Torres tendría su medalla. No fue el protagonista principal, no fue el goleador del torneo. Pero fue el momento clave, el instante eterno. Esa carrera, ese gol, quedará para siempre. Fernando había demostrado que la fe, incluso en los días más oscuros, puede encender de nuevo la llama de una leyenda. Mientras su club vivía altibajos, con la selección española vivió su consagración. Formó parte de la generación dorada que lo ganó todo. Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Y en 2008, fue él quien marcó el gol de la final contra Alemania, el que dio el primer título grande a España tras décadas de frustración. Su definición frente a Lehmann es poesía pura. Una carrera perfecta, un toque sutil, y la explosión de un país entero. En 2010, aunque no brilló como titular, fue parte esencial del grupo. En 2012, volvió a marcar en otra final, esta vez contra Italia. Fue el máximo goleador del torneo, aunque compartido. Fernando Torres, el niño, fue parte clave del equipo más dominante de la historia de España. Aquel chico que soñaba con vestir la rojiblanca del Atleti, terminó vistiendo la roja de su país y levantando copas que lo convirtieron en inmortal. Era el héroe silencioso, el que aparecía en los momentos justos. España no lo olvidará nunca. En 2015, el círculo comenzó a cerrarse. Fernando Torres volvió al Atlético de Madrid. Ya no era el niño, ahora era un hombre. Con cicatrices, con experiencia, con historia. Pero cuando pisó el Vicente Calderón, todo fue como antes. La hinchada lo recibió de pie, con lágrimas en los ojos. Era como si nunca se hubiera ido. Y él, con humildad, se puso a disposición. No era el mismo de antes, pero su entrega seguía intacta. Marcó goles, importantes algunos, inolvidables otros. No vino a ser estrella, vino a honrar sus raíces. A enseñarle a los jóvenes qué significa amar una camiseta. Su último partido fue una fiesta. Marcó 2 goles. Sonrió como aquel niño en Fuenlabrada. Se despidió con la cabeza alta y el corazón lleno. Fernando Torres volvió a casa para cerrar su historia con amor. Y así, selló su leyenda. Si esta historia te gustó, suscríbete y comenta qué otra leyenda queréis que traiga.